Los muros de obsidiana de la puerta de Meridian absorbían la luz estelar de 3 sistemas cercanos, confiriendo a los corredores una inquietante cualidad de crepúsculo perpetuo. Daniel Kiers dejó de notarlo después del primer mes. Tras 14 meses de negociaciones que lo habían envejecido al menos 5 años, apenas notaba nada excepto el agotamiento que se había instalado permanentemente en sus huesos. Abrió el informe diario en su tableta de datos, desplazándose por las comunicaciones nocturnas del Comando Diplomático de la Tierra. Más instrucciones sobre posiciones intransigentes, más recordatorios de que el Imperio Taban podía aplastar la expansión humana con un mínimo esfuerzo, por lo que cada concesión era en realidad una victoria. Mayor presión para lograr la paz mientras que simultáneamente se les decía que el fracaso era de esperar. Fantástico, murmuró, restando importancia a la reunión informativa. Nada como empezar el día con objetivos contradictorios y amenazas vagas. Sus aposentos a bordo de la estación eran pequeños pero funcionales. Una cápsula para dormir, un escritorio atestado de referencias de traducción y una ventana que mostraba la oscuridad infinita. Había solicitado una vista que diera la espalda tanto al espacio humano como al espacio Taban, prefiriendo la neutralidad del vacío absoluto a cualquier recordatorio de su hogar. La sesión de negociación de la mañana estaba programada para las 9 hora local. Daniel llegó a las 8:30 como siempre para revisar la disposición de los asientos y asegurarse de que la matriz de traducción estuviera correctamente calibrada. El idioma Terraven funcionaba en múltiples niveles simultáneamente. Sonidos verbales, cambios en los patrones bioluminiscentes y marcadores de feromonas que la tecnología humana apenas podía detectar, y mucho menos traducir con precisión. Otros delegados fueron llegando poco a poco. La embajadora Sarah Chen, jefa de la delegación humana, le dirigió un breve gesto de reconocimiento con la cabeza. Era una mujer de unos 60 años, con el pelo gris acero y una expresión que sugería que había oído todas las excusas y no se creía ninguna. Daniel la respetaba enormemente. La delegación de Taban entró como una unidad coordinada. Sus movimientos estaban sincronizados de una manera que le recordaba a Daniel a los bancos de peces o a las aves migratorias. Todos menos uno. La princesa Schilde de la Casa Luminosa se movía de forma diferente. Donde fluían sus compañeras, ella caminaba. Mientras que ellos mantenían expresiones neutrales idénticas, su rostro reflejaba sutiles variaciones de pensamiento. Su piel tenía un tono base de plata suave superpuesto con patrones que cambiaban como la aurora boreal, mostrando actualmente fríos azules y verdes que el software de traducción marcó como atención profesional. Daniel había pasado 14 meses intentando no mirarla fijamente. En su mayor parte fracasó. Tomó asiento en el lado de la mesa correspondiente al Taraban, justo enfrente de donde Daniel estaba sentado como traductor secundario. Sus miradas se cruzaron brevemente, y él creyó ver un atisbo de reconocimiento antes de que ella volviera a centrar su atención en los materiales preparados por su delegación. El embajador Chen declaró abierta la sesión. Estamos aquí para continuar las discusiones sobre los límites territoriales en el sector de Kessler. Creo que ambas partes han revisado las propuestas presentadas la semana pasada. Lo que siguió fueron 3 horas de la hostilidad expresada con la mayor diplomacia que Daniel jamás había presenciado. El sector Kessler contenía 17 sistemas, 4 de los cuales tenían mundos potencialmente habitables, y ambas civilizaciones los deseaban. Los humanos necesitaban espacio para expandirse. El terreno consideraba todo el sector parte de su esfera de influencia histórica, aunque nunca lo hubieran colonizado realmente. El Imperio Terraven ha mantenido balizas de navegación en Kessler durante 800 años, dijo el anciano Bexit, cuyos patrones destellaban un dorado autoritario. Su presencia allí es reciente y, francamente, presuntuosa. Daniel tradujo, suavizando el término presuntuoso a inesperado y esperando que nadie se diera cuenta. La embajadora Chen sonrió mostrando todos sus dientes. Nunca es buena señal. El Imperio del Terreno mantiene balizas de navegación en 4.000 sectores. Según esa lógica, usted reclama la mitad de la galaxia.
Daniel también tradujo eso. Aunque el sarcasmo no fue bien recibido en la bioluminiscencia del terreno. La discusión se intensificó. Las voces se alzaron del lado humano. En el lado de Taban, se veían patrones que destellaban en tonos rojos y naranjas furiosos. Daniel se encontró traduciendo declaraciones cada vez más hostiles. Cada uno de ellos los alejaba aún más del compromiso. Entonces la princesa Sailor habló por primera vez. Quizás, dijo, y su voz transmitió armónicos que hicieron que la matriz de traducción produjera notas musicales reales. Estamos haciendo la pregunta equivocada. La habitación quedó en silencio. La realeza rara vez hablaba directamente en las negociaciones. Observaron, aconsejaron en privado, pero no interrumpieron el flujo diplomático establecido. Continuó, mientras sus patrones se tornaban de un violeta pensativo. Debatimos quién merece estos sistemas, pero actualmente ninguno de los dos bandos los ocupa. ¿Y si propusiéramos una administración conjunta, derechos de desarrollo compartidos, con ingresos y recursos divididos según los ratios de inversión? Ambas civilizaciones se benefician y establecemos un marco para la cooperación futura en lugar de la competencia. Daniel tradujo con voz firme a pesar de que su cerebro gritaba, «Esto es brillante. ¿Por qué a nadie se le ocurrió antes?» La habitación se llenó de susurros. Los delegados se reunieron con sus asesores. Las tabletas de datos se iluminaron con cálculos rápidos sobre lo que realmente podría significar la administración conjunta. La embajadora Chen parecía haber tragado algo inesperado, pero no del todo desagradable. Es una propuesta interesante, Alteza. Necesitamos ver marcos de trabajo detallados. Naturalmente, Seila respondió, me tomé la libertad de preparar la documentación preliminar. Ella hizo un gesto y su asistente distribuyó chips de datos a ambas delegaciones. Daniel volvió a llamar su atención cuando ella pasó la propuesta al otro lado de la mesa. Esta vez, sus diseños parpadearon brevemente en un dorado cálido, solo por un segundo, y él sintió que algo en su pecho daba un vuelco incómodo. La sesión se suspendió 2 horas después, habiéndose documentado el progreso real. Ambas partes acordaron revisar el marco de Sailor y reunirse de nuevo en 3 días para presentar sus respuestas. Los delegados salieron en fila siguiendo sus patrones habituales. Primero los empleados de mayor edad, luego el personal de apoyo, después los traductores y el personal técnico. Daniel se quedó un rato más, aparentemente para cerrar la matriz de traducción, pero en realidad porque necesitaba un momento de silencio después de 6 horas de acrobacias lingüísticas. Permaneció de pie en la sala de negociaciones vacía, mirando fijamente la pantalla holográfica del sector Kessler. 17 sistemas, 4 mundos habitables, miles de millones de kilómetros cúbicos de espacio por los que 2 civilizaciones se peleaban como niños por juguetes. ¡Qué desperdicio!, murmuró. Luego, como estaba solo y exhausto, y esas palabras se habían ido acumulando durante meses, añadió, ojalá pudiera casarme con ella. No iba dirigido a nadie. Era el tipo de cosas que decías cuando estabas demasiado cansado para controlarte. Cuando 14 meses de distanciamiento profesional habían mermado tu autocontrol hasta la nada. Cuando habías pasado demasiado tiempo viendo a alguien brillante y hermosa resolver problemas con gracia mientras traducías los argumentos de otros. Detrás de él, la tela susurró contra el suelo insonorizante de la estación. Se quedó paralizado. Mi respuesta es sí. Daniel se giró tan rápido que casi tropezó. La princesa Sailor estaba a 3 metros de distancia. Sus patrones cambiaban siguiendo una secuencia que él nunca había visto. El dorado se fundía con el rosa, una combinación que el software de traducción etiquetó como afecto sincero mezclado con nerviosa anticipación. Pensé que su formación como traductor lo había abandonado por completo. ¿Oíste eso? El oído de Tabben se extiende a frecuencias que los humanos consideran subsónicas. Sus patrones se iluminaron con lo que podría haber sido diversión. Tus pensamientos murmurados me resultan bastante claros. El cerebro de Daniel ofreció varias respuestas simultáneamente.
Disculparse profusamente. Decir que era una broma. Salir corriendo y gritando. Lo que salió fue, no quise decir, quiero decir, si lo quise decir, pero no quería que lo oyeras, lo cual suena peor ahora que lo digo en voz alta. Se acercó. Sus movimientos eran deliberados. ¿Por qué lo dijiste? Porque soy una idiota que te ha estado viendo resolver problemas imposibles durante 14 meses mientras traduzco la incompetencia de otros. Y en algún momento, olvidé que se supone que eres de la realeza alienígena, inalcanzable, y empecé a pensar en ti como, ¿qué? Como la persona con la que me gustaría tomar un café. Excepto que no bebes café, lo cual sé porque leí todo el perfil dietético, lo que me hace sonar como una acosadora, y voy a dejar de hablar ahora. Sus diseños destellaban un dorado brillante, pura diversión. Eres muy diferente cuando no estás traduciendo. Soy consciente de que no es una mejora. No estoy de acuerdo. Ahora estaba lo suficientemente cerca como para que él pudiera ver las células bioluminiscentes individuales bajo su piel, pulsando con luz. Te he observado, Daniel Quiras. Ustedes traducen nuestras hostilidades al tiempo que impiden que empeoren. Te quedas hasta tarde repasando protocolos culturales. Sonríes al personal de mantenimiento. Este artículo le importa más que a la mayoría de los miembros de su delegación. Alguien tiene que hacerlo. Sí, alguien tiene que hacerlo. Su diseño volvió a cambiar, estabilizándose en un dorado uniforme con matices rosados. Entre mi gente, los matrimonios se conciertan por comité y mediante análisis genéticos. El romance se considera una peculiaridad humana, pero he pasado un año estudiando a vuestra especie y me encuentro curioso sobre eso que llamáis casaros por amor. El corazón de Daniel hacía cosas que probablemente violaban varias leyes de la biología. Estás diciendo que yo digo que tu deseo susurrado fue escuchado, y mi respuesta es sí, si hablabas en serio. Yo lo era, yo lo soy, pero tú eres el tercero en la línea de sucesión al trono celestial. Y soy una traductora de nivel medio que sobrevive a base de café y rencor. Esto es imposible. La mayoría de las cosas que valen la pena lo son. Ella ladeó la cabeza, un gesto que él había aprendido que significaba interrogar. ¿Deseas explorar esta imposibilidad? Debería decir que no. Debería citar 1000 regulaciones, complicaciones políticas y preocupaciones prácticas. En cambio, dijo que sí. Absolutamente. Sí. Sus diseños brillaron con tanta intensidad que por un momento toda la cámara se llenó de luz dorada, y Daniel comprendió que acababa de aceptar algo que o bien lo cambiaría todo o los destruiría a ambos. Posiblemente ambas. A la mañana siguiente, Daniel se sentó frente a su compañero de habitación, el teniente Marcus Webb, en la cafetería de la estación y trató de actuar como si toda su realidad no hubiera cambiado de rumbo. Tienes un aspecto raro, observó Marcus, mientras sumergía sus huevos sintéticos en salsa picante. Más raro de lo normal, quiero decir. Simplemente cansado. Larga sesión ayer. Ajá. Marcus ya era inseguro antes de ser transferido al apoyo diplomático y conservaba esa naturaleza desconfiada. Tenías esa mirada que pone la gente cuando ha hecho algo realmente inteligente o catastróficamente estúpido. ¿Pueden ser ambas cosas? Eso es lo que me preocupa. Daniel se concentró en su café, que sabía como si el sistema de reciclaje de la estación se hubiera averiado a la mitad del proceso. Había pasado casi toda la noche en vela, repasando la conversación con Seila, convencido de que la había imaginado. Entonces su tableta de datos emitió un mensaje de un remitente desconocido. Lo abrió con cuidado, esperando que fuera spam o un informe mal archivado. El mensaje era simple. Jardín Botánico Sector 7 2200 horas. Ven solo. Ese Marcus se inclinó para leerlo. ¿Quién es ese? Correo basura. Probablemente. Daniel borró el mensaje demasiado rápido. Borra y sigue adelante. Bien. Porque siempre te sonrojas cuando se trata de spam. No me sonrojo. Definitivamente te estás sonrojando. Daniel se puso de pie, abandonando su horrible café.
Tengo preparación para la traducción. Hasta luego. Pasó el día en un estado de ansiedad y distracción, traduciendo comunicaciones rutinarias mientras su mente divagaba constantemente hacia jardines botánicos y reuniones secretas. A las 21:45 horas, salió de su alojamiento vestido de civil y tomó la ruta larga a través de los pasillos de mantenimiento. El jardín botánico ocupaba una gran sección de la estación, diseñada para brindar consuelo psicológico a las especies que encontraban opresivos los interminables pasillos metálicos. Contenía zonas que simulaban diferentes entornos planetarios, desde los bosques templados de la Tierra hasta las praderas cristalinas de Tabben. Daniel llegó exactamente a las 22 horas. El jardín estaba técnicamente abierto las 24 horas, pero poca gente lo visitaba a esas horas. Siguió las marcas del camino hacia el sector 7, donde prevalecían las condiciones ambientales del terreno. Seila estaba de pie junto a una formación de cristales luminiscentes. Sus estampados, de tonos apagados, se mimetizaban con su suave brillo. Sin embargo, se cambió de atuendo diplomático formal a algo más sencillo. Sencillo, pero elegante. «Llegaste», dijo ella. «¿Pensabas que no lo haría?» Consideré la posibilidad de que lo de ayer fuera un delirio inducido por el calor. Su especie es sensible a las variaciones de temperatura. Daniel rió, sorprendiéndose a sí mismo. ¿Estás diciendo que aluciné nuestra conversación porque la sala de negociaciones estaba demasiado cálida? Lo que digo es que te di la oportunidad de reconsiderarlo. Sus patrones se transformaron en la curiosa Baielit. Pero estás aquí. Estoy aquí. Se quedaron en un incómodo silencio durante un momento. Dos individuos de mundos diferentes que acababan de acordar algo que ninguno comprendía del todo. No sé cómo hacer esto, admitió Daniel. He leído sobre el cortejo en el terreno, pero me faltan los recursos biológicos necesarios para la mayor parte. Y he estudiado el romance humano, pero tus referencias culturales me resultan confusas. ¿Qué es eso de Netflix and Chill? La traducción sugiere control de temperatura y transmisión de entretenimiento, pero el contexto implica otra cosa. No pudo evitar sonreír. Es complicado. Quizás empecemos con algo más sencillo. ¿Puedo enseñarte algo? Sacó su tableta personal. No el dispositivo diplomático oficial, sino su propio aparato cargado con música de la Tierra. Seleccionó una pieza con cuidado. Clare Delon de Debussy, algo bello y sencillo. La música llenó el jardín, y los patrones de Silira inmediatamente comenzaron a pulsar al ritmo. Tu gente crea patrones sonoros con precisión matemática. ¿Por qué? Porque a veces sentimos cosas que no podemos expresar con palabras. Escuchó durante varios minutos, y su bioluminiscencia creó armonías visuales que coincidían con las auditivas. Cuando la pieza terminó, sus diseños se habían asentado en cálidos tonos dorados con toques de rosa. «Juega más», dijo. Y así lo hizo. Se sentaron juntos en un banco tallado en piedra sintética y Daniel tocó música mientras Seila respondía con espectáculos de luces en vivo. En algún punto entre Bach y Billie Holiday, la absurda imposibilidad de su situación empezó a parecer casi natural. ¿Puedo preguntarte algo?, Daniel dijo durante una pausa entre canciones. Puedes. ¿Qué haces siquiera en estas negociaciones? Su realeza. Tercero en la línea de sucesión para gobernar un imperio que abarca miles de sistemas. Podrías enviar praxis. Sus patrones se atenuaron ligeramente porque soy el tercero en la fila. Mis hermanos mayores tienen el camino libre hacia el poder. Yo tengo libertad, ellos no. Y yo observé las guerras fronterizas desde nuestra corte celestial. Vi morir al joven Terán por un territorio que, en definitiva, no significaba nada. Y decidí que si tenía la libertad de intentar evitar que volviera a suceder, debía hacerlo. Eso es lo que buscaba Daniel. Eso es lo más humano que he oído decir a un tarabano. ¿Lo es? Quizás tu gente no tenga el derecho exclusivo a preocuparse por los residuos y la muerte. Buen punto.
Hablaron durante 3 horas sentados en una pradera alienígena simulada a bordo de una estación neutral y descubrieron que la conversación se transmitía a la perfección cuando ninguna de las partes actuaba ante un público. A las 100 horas, Seila se puso de pie a regañadientes. Debo regresar antes de que mis asistentes noten mi ausencia. ¿Cuándo podré verte de nuevo? Pronto. Pero Daniel, sus patrones destellaron un azul preocupado. Esto debe permanecer en privado. Si se descubriera ahora, ambas delegaciones lo utilizarían como arma política. Tus superiores pondrían en duda tu lealtad. La mía me recusaría por haber provocado un escándalo en la luminosa casa. Relación secreta con extraterrestres. Esto definitivamente va a terminar bien. Ella le tocó la mano, el primer contacto físico deliberado entre ellos. Su piel estaba más cálida de lo que él esperaba, y su bioluminiscencia palpitaba bajo su tacto. Sí, dijo sencillamente, así será. Luego se marchó, moviéndose por el jardín con silenciosa gracia, dejando a Daniel solo con la cabeza llena de planes imposibles y un corazón que aparentemente había decidido ignorar todas las objeciones sensatas. Regresó a sus aposentos sin ser visto, se desplomó sobre su cápsula para dormir y se quedó mirando al techo con una sonrisa de idiota. Marcus tenía razón. Sin duda había hecho algo o muy inteligente o catastróficamente estúpido. El tiempo dirá cuál. 3 semanas después, Daniel se había convertido en un experto en operaciones encubiertas. Conocía cada pasillo de mantenimiento, cada sala de observación con cámaras de seguridad averiadas, cada zona botánica que quedaba sin vigilancia durante ciertos turnos. Él y Seilier desarrollaron un sistema, mensajes codificados ocultos en comunicaciones diplomáticas, sesiones de investigación individuales cuidadosamente programadas y excusas cada vez más elaboradas para justificar por qué ambos se encontraban en la misma y recóndita ubicación de la estación. Se conocieron en un archivo que alberga tratados históricos. Seila le enseñó a interpretar los contextos emocionales en sus cambios de comportamiento, la diferencia entre satisfacción y simple calma, entre intriga e incertidumbre. Él le enseñó sobre los géneros musicales humanos, introduciéndola a todo, desde la música clásica hasta la electrónica, observando cómo sus patrones creaban espectáculos de luces que convertían cada canción en una experiencia sintética. Tu gente está obsesionada con el ritmo, observó ella después de que él le pusiera música de danza de la tierra. Todo palpita. Tu música, tu forma de hablar, incluso tu manera de caminar. Evolucionamos a partir de cazadores persistentes. Todo lo que hacemos consiste en mantener un ritmo lo suficientemente largo como para superar aquello que perseguimos. ¿Y qué persigues ahora? Daniel Quiraz. La miró, observando cómo sus diseños se habían asentado en la cálida combinación de oro y rosa que, según había aprendido, significaba felicidad, y dijo algo que valía la pena captar. Pero su secreto no podía durar para siempre. La capitana Elena Marorrow era la jefa de seguridad humana a bordo de la Puerta de Meridian, y no había mantenido ese puesto por ser poco observadora. Ella notó el horario irregular de Daniel, notó sus solicitudes de acceso a sectores inusuales. De la estación, notó la forma en que sus ojos seguían a la princesa Sailor durante las sesiones formales. Ella lo apartó a un lado tras una negociación especialmente tensa sobre los derechos mineros. El señor Quiraz dijo una palabra. A Daniel se le hizo un nudo en el estómago. Por supuesto, capitán. Se trasladaron a una sala de conferencias privada. Elena cerró la puerta y activó un campo de privacidad que impediría la vigilancia electrónica. Eso fue o muy bueno o catastróficamente malo. Voy a hacerte una pregunta directa, dijo Elena con expresión indescifrable. ¿Estás en peligro? No entiendo. Llevas 3 semanas mostrando un comportamiento sospechoso. Movimientos irregulares, comunicaciones cifradas, reuniones en zonas no seguras. O bien estás llevando a cabo una operación de inteligencia de la que no tengo conocimiento, o bien estás siendo dirigido por otra persona. Entonces, volveré a preguntar. ¿Estás en peligro? Daniel tomó una decisión. Estaba cansado de mentir,
incluso por omisión. No de la manera que tú quieres. Explicar. Mantengo una relación sentimental con la princesa Sailor. Comenzó hace un mes. Sin intercambio de información, sin manipulación política, simplemente dos personas que coincidieron por casualidad. Elena lo miró fijamente durante un largo rato. Luego se dejó caer pesadamente en la mesa. Estás durmiendo con miembros de la realeza alienígena en medio de negociaciones de paz en curso. En realidad no hemos dormido juntos. Tenemos necesidades biológicas diferentes, pero sí, estamos en una relación. ¿Entiendes cuántas normas estás infringiendo? Así es como se vería si se descubriera. Las teorías de la conspiración por sí solas podrían hacer descarrilar meses de progreso. Lo sé, pero también sé que lo que Seila y yo tenemos es real. No es una maniobra política. Simplemente le costaba encontrar las palabras. Son solo dos personas que encontraron algo genuino en un lugar diseñado para conversaciones artificiales. Elena se frotó las sienes. Debo informar de esto inmediatamente. Sé que el embajador Chin te sometería a un consejo de guerra. Yo también lo sé, pero dejando a Elena de lado, ¿qué tan en serio te tomas esto? Renunciaría a mi puesto ahora mismo si eso significara poder estar con ella abiertamente. No tomes esa decisión todavía. Elena se quedó de pie, caminando de un lado a otro. Déjame pensar en esto. Mientras tanto, tengan más cuidado. No eres tan sutil como crees, y si yo lo he notado, los demás también lo harán. Se marchó sin decir una palabra más, y Daniel se quedó solo en la sala de conferencias, preguntándose si acababa de poner fin a su carrera o si se había ganado un respiro temporal. En el lado de Taraban, se estaban produciendo conversaciones similares. Bexit había servido a la Casa Lúmenes durante 40 años, y conocía las variaciones de patrones de la princesa Sailor mejor que ella misma. Había observado cómo su bioluminiscencia cambiaba a combinaciones que nunca había visto. Dorados cálidos y rosas suaves que no formaban parte de la paleta diplomática. La encontró en sus aposentos, revisando la última propuesta humana sobre el reparto de recursos. Su Alteza irradia una luz diferente. Los estampados de Sailor mostraron destellos de un azul sorprendente antes de volver a un tono neutro. No sé a qué te refieres. Has asistido a 73 actos formales en tu vida. He estado presente en todas ellas. En ningún momento tus diseños han incluido ese tono rosa en particular. Solo aparece en presencia del traductor humano. Dejó su tableta, su expresión facial oscilando entre varias emociones antes de asentarse en un dorado resignado. Eres observador. Esa es mi función. ¿Me vas a contar qué está pasando o debo seguir especulando? Estoy explorando el concepto humano del romance con Daniel Kira específicamente. Besit permaneció en silencio durante un largo rato. Entonces el trono celestial no lo aprobará. Sé que tus hermanos mayores lo usarán en tu contra. Yo también lo sé. Y sin embargo continúas porque, Bexit, me han dicho toda la vida que las emociones son ineficientes, que los matrimonios son contratos políticos, que el amor es una debilidad humana. Pero observo la labor de Daniel Kira en pro de la paz con una pasión que nuestro pueblo ha olvidado. Y me pregunto si acaso somos nosotros quienes hemos perdido algo valioso. Los patrones de Bexit parpadeaban a través de secuencias complicadas. Finalmente, dijo, luché en las guerras fronterizas, vi morir a jóvenes por orgullo y territorio. Si crees que este humano puede ayudar a unir nuestras civilizaciones, no te lo impediré. Pero debes tener cuidado. Hay facciones que usarían este conocimiento para destruir todo por lo que la princesa ha luchado. Gracias, viejo amigo. No me des las gracias todavía. Ambos sabemos que este camino lleva a decisiones difíciles. La situación política se deterioró rápidamente. Una pequeña explosión en el distrito comercial mató a 3 personas, 2 humanos y un comerciante toliano. Otras 17 resultaron heridas. Nadie se atribuyó la responsabilidad, pero el mensaje era claro, no todos querían la paz. Se convocaron sesiones de emergencia.
Se desplegaron fuerzas de seguridad de ambos bandos. Los delegados exigieron investigaciones, protección y, para muchos, el regreso inmediato a sus territorios de origen. Daniel y Sailor se encontraron en una posición imposible. Podían revelar su parentesco, demostrar que los humanos eran capaces de, pero hacerlo ahora parecería calculado en lugar de genuino. O podían permanecer en silencio y ver cómo meses de progreso se evaporaban entre la paranoia y el miedo. Se reunieron por última vez en su archivo habitual, rodeados de viejos tratados y documentos fallidos. Las negociaciones. Esto se está desmoronando, dijo Daniel. Los intransigentes se están ganando. Suspenderán las conversaciones en una semana. Entonces tendremos que decidir, respondió ella, con sus patrones inciertos. ¿Nos protegemos o corremos un riesgo que podría cambiarlo todo? Si lo hacemos público ahora, nuestros gobiernos cuestionarán nuestros motivos. Dirán que es manipulación. Pero si guardamos silencio, veremos morir algo precioso. Nuestra relación y la paz que representa. Daniel le tomó la mano, sintiendo su bioluminiscencia palpitar bajo la piel. Estoy cansado de esconderme. Estoy cansado de interpretar la hostilidad ajena mientras finjo que no me importas. Quiero decir la verdad. La verdad nos costará todo. Quizás. O quizás sea lo único que pueda salvar esto. Sonrió. Riley. Se supone que soy bueno con las palabras, pero lo único que puedo pensar es que te amo y prefiero fracasar públicamente contigo que tener éxito ocultándolo. Sus patrones brillaron dorados, tan intensamente que el archivo se llenó de luz. Entonces se lo diremos a todos, y dejaremos el universo decidiría si el amor era más fuerte que la política. Se besaron, un gesto humano que Seila había estudiado a fondo y que le había parecido sorprendentemente agradable, e hicieron planes. Mañana lo cambiarían todo. La sala de negociaciones se llenó rápidamente a la mañana siguiente. La explosión tenía a todos en vilo, y los rumores sugerían que las conversaciones se suspenderían indefinidamente. Los delegados tomaron sus posiciones. Los embajadores repasaron los informes de seguridad. Y Daniel estaba sentado en su puesto de traductor, con el corazón latiéndole tan fuerte que estaba seguro de que todos podían oírlo. El embajador Chen declaró abierta la sesión. Antes de comenzar las discusiones formales, me han informado de que el señor Kiraas tiene una declaración que hacer. Esto es muy inusual, pero dadas las circunstancias, lo permito. Daniel era muy consciente de todas las miradas que se dirigían a él. Le temblaban ligeramente las manos, así que se agarró al borde de la mesa para estabilizarlas. Gracias, embajador. Seré breve. Respiró hondo, abandonando sus palabras preparadas. He pasado 14 meses traduciendo para esta delegación. 14 meses viendo a personas brillantes de nuestras dos civilizaciones trabajar por la paz, tratándose mutuamente como piezas de un tablero de juego. Hablamos de derechos territoriales, asignación de recursos y garantías de seguridad, pero hemos olvidado algo fundamental. No negociamos con abstracciones, sino con personas. Un murmullo recorrió la sala. La expresión del embajador Chen era indescifrable. He roto el protocolo, continuó Daniel. He infringido normas que ni siquiera sabía que existían, porque en los últimos 2 meses me he enamorado de la princesa Sailor de la Casa Luminosa. Los murmullos se convirtieron en jadeos. Varios delegados se pusieron de pie, alzando la voz en señal de protesta. Daniel insistió antes de que le faltara el control. Esto no era una estrategia. No era un cálculo político. Eran 2 personas de distancias insalvables encontrando algo genuino en un lugar diseñado para conversaciones artificiales. Y si nuestra relación puede existir, si podemos superar las diferencias culturales y biológicas, incompatibilidades y miles de años de evolución separada, entonces tal vez, solo tal vez, nuestras civilizaciones puedan hacer lo mismo. Se sentó, con el rostro ardiendo, seguro de que acababa de arruinar su carrera y posiblemente descarrilar todo el proceso de paz.
La sala estalló. Los delegados humanos gritaban preguntas. Los patrones del terreno recorrían todo el espectro emocional. La embajadora Chen intentaba restablecer el orden mientras parecía querer estrangularlo. Entonces la princesa Seilira se puso de pie. La sala quedó en silencio. La realeza exigía ese tipo de atención incluso más allá de las barreras de las especies. Lo que ha dicho el señor Kira es cierto. Su voz se oyó perfectamente. Armónicos resonando a través de la matriz de traducción. Lo he observado durante 14 meses. Lo he visto trabajar incansablemente por la paz, transformando nuestras hostilidades en algo manejable, encontrando compromisos donde otros solo veían conflicto. He estudiado a la humanidad intensamente, tratando de comprender una especie tan diferente a la mía. Sus patrones cambiaron a brillantes rayas doradas. Lo que más admiro de los humanos, pasión combinada con razón, esperanza a pesar del cinismo y el coraje de arriesgarlo todo por algo en lo que cree. No lo hice. Pretendo cultivar sentimientos entre mi gente. Tales cosas se consideran ineficientes, pero los humanos me han enseñado que la eficiencia no siempre es la mayor virtud. Se giró para encarar directamente a la delegación de Terán. Solicitaré al trono celestial permiso para formalizar esta unión. Sea concedido o denegado, mi compromiso con este proceso de paz permanece absoluto. Pero ya no fingiré que mis motivaciones son puramente políticas. Deseo la paz porque he visto el precio de la guerra, y la deseo aún más ahora que tengo un interés personal en un futuro donde nuestros pueblos puedan conectarse de verdad. El silencio que siguió fue profundo. Entonces el anciano Bexit hizo algo sin precedentes. Se puso junto a Silira, su patrón cambió a un dorado de apoyo. He servido a la Casa Luminosa durante 40 años. He visto a 3 generaciones desenvolverse en la política cortesana con calculada precisión, pero también luché en las guerras fronterizas, y no deseo ver morir a otra generación por orgullo y territorio. Si la princesa Sailor cree que este humano puede ayudar a unir nuestras civilizaciones, entonces apoyo su criterio. El embajador Chen se puso de pie lentamente. Daniel se preparó para la reprimenda, el despido, posiblemente formal. Cargos. En cambio, ella dijo, Señor Kiras, o eres la idiota más valiente que he conocido o la persona valiente más idiota. No he decidido cuál. Hizo una pausa, mirando alrededor de la sala. Pero tal vez tenga razón. Hemos pasado más de un año tratando esto como un ejercicio académico de diplomacia. Quizás lo que necesitábamos era a alguien lo suficientemente insensato como para tomárselo como algo personal. Se giró hacia ambas delegaciones. Propongo un receso de 15 minutos. Cuando regresemos, podemos discutir si continuamos estas negociaciones o dejamos que se conviertan en recriminaciones. Aprovechen ese tiempo para considerar si quieren ser recordados como aquellos que eligieron la política en lugar de la posibilidad. El receso se sintió como 15 horas. Daniel estaba de pie fuera de la sala con Silira, ninguno de los dos hablando, ambos plenamente conscientes de que su revelación o lo había salvado todo o lo había destruido. La capitana Ellen Morrow adoptó una expresión compleja. Vaya discurso. Estoy despedida. ¿Verdad? Probablemente. Pero Chin está calculando probabilidades ahora mismo. Ha estado en comunicación con ciertas facciones de Taraban que están igualmente cansadas de las interminables negociaciones. Si esto sale bien, podrías haberle dado la narrativa que necesitaba. Elena casi sonrió. A veces, la diplomacia más poderosa ocurre cuando los diplomáticos dejan de ser diplomático. Al regresar a la cámara, el ambiente había cambiado, no hacia la aceptación. Demasiadas personas seguían furiosas, pero hacia algo más complejo. La curiosidad se mezclaba con la indignación. El escepticismo se combinaba con un interés cauteloso. Los debates que siguieron fueron intensos. Los intransigentes de ambos bandos exigieron que Daniel y Siler fueran apartados de las negociaciones de inmediato. Los moderados argumentaron que las conexiones personales podrían fortalecer, en lugar de debilitar, los lazos diplomáticos.
Algunos delegados, en su mayoría jóvenes, hablaron con cautela a favor de la idea de que las relaciones interespecíficas representaban precisamente el tipo de avance que las negociaciones necesitaban. Durante las semanas siguientes, la opinión pública se convirtió en un factor determinante. La noticia del diplomático y la princesa se extendió por el espacio humano y taraban con una intensidad viral. Era una historia que trascendía el árido análisis político. Algo universal sobre el amor que desafía las fronteras, sobre dos seres de distancias imposibles que encuentran una conexión. Los intransigentes que habían estado impulsando el conflicto vieron sus posiciones cada vez más insostenibles. Cuando el sentimiento público se inclinó hacia una pareja dispuesta a arriesgarlo todo para superar las diferencias, el trono celestial deliberó durante 27 días. Durante ese tiempo, Daniel Saylor y Daniel Kiraas continuaron trabajando en el proceso de paz, aunque ambos habían presentado renuncias formales a sus cargos oficiales para evitar conflictos de interés. Ahora trabajaban como asesores independientes, su relación era reconocida, pero no estaban afiliados a ninguno de los dos gobiernos. La respuesta llegó durante una sesión formal transmitida por holograma desde el trono celestial. La petición de la princesa Saylor de la Casa Luminosa ha sido revisada. Se concede la solicitud de formalizar la unión con Daniel Kiraas de la Tierra, sujeta a las siguientes condiciones. Ambas partes deben renunciar a sus cargos diplomáticos oficiales para evitar conflictos de interés. Ambas partes deben someterse a educación cultural sobre la civilización socia. La unión será reconocida como legítima tanto por la ley humana como por la Taraban. La transmisión continuó con lenguaje jurídico formal, pero Daniel dejó de escucharla tras la aprobación. A su lado, los patrones de Silira brillaban con tanta intensidad que varias personas se protegieron los ojos. 3 meses después, el Tratado de Paz Integral entre la Federación Humana y el Imperio Terrestre se firmó a bordo de la Puerta de Meridiano. Contenía disposiciones más sólidas para la cooperación, el comercio y la defensa mutua de lo que nadie había previsto inicialmente, en gran parte porque los equipos negociadores ahora incluían a personas con intereses personales en lograr que la colaboración entre especies funcionara. La firma del tratado fue seguida inmediatamente por una boda. Eligieron celebrar la ceremonia en la Puerta de Meridiano, en el mismo jardín botánico donde se conocieron en secreto. La lista de invitados incluía delegados de ambas civilizaciones, personal de la estación que había apoyado discretamente su relación, e incluso algunos que inicialmente se habían opuesto, pero que el tiempo y la persistencia los habían convencido. La ceremonia en sí fue un híbrido de tradiciones humanas y de los terranos. Seyla lució prendas que incorporaban hilos bioluminiscentes, creando patrones que reflejaban su estado emocional. Daniel vistió atuendo diplomático formal con modificaciones que permitían a los sensores ópticos de los terranos leerlo con mayor claridad. La embajadora Chen ofició la ceremonia, tras haber recibido autorización temporal para realizar uniones entre especies. Llegó a la ceremonia con semblante serio y se marchó satisfecha. Al parecer, poner fin a una posible guerra y casar a su problemática traductora contaba como un buen día de trabajo. Los votos se pronunciaron en ambos idiomas, con traducciones disponibles para los asistentes. Cuando Daniel prometió amar a Silira a pesar de todas las complicaciones imposibles de combinar dos biologías incompatibles, la gente se rió. Cuando Seyla le prometió enseñarle la comunicación bioluminiscente adecuada, aunque él jamás la dominaría. Incluso los delegados Taban mostraron diversión. Intercambiaron anillos, una tradición humana, y estructuras cristalinas Sveta Eru que las parejas Taban intercambiaban para simbolizar lazos permanentes. Las SVAU estaban diseñadas para pulsar al unísono al acercarse, una representación física de la conexión sincronizada. El beso que siguió fue documentado por aproximadamente 40 dispositivos de grabación diferentes y se reproduciría en ambas civilizaciones durante semanas. Después, durante la recepción, Daniel se encontró junto a la embajadora Chen cerca de las mesas de refrigerios, separadas para las necesidades dietéticas humanas y Taban. «¿Sabes?», dijo Chen, aceptando una copa de algo que parecía vino,
pero probablemente no lo era. Cuando te uniste a esta delegación, pensé que eras competente pero nada del otro mundo. Gracias. Eso fue antes de que decidieras seducir a la realeza alienígena y crear accidentalmente un nuevo modelo de diplomacia interespecífica. Ella sonrió. Una sonrisa genuina. Los artículos académicos por sí solos mantendrán ocupados a los politólogos durante décadas. Marcos de relaciones personales como elementos fundamentales en la negociación de tratados interculturales. Serás un caso de estudio. En realidad solo quería tomar un café con ella. Y en cambio, cambiaste un poco la galaxia. Es curioso cómo funcionan las cosas. Al otro lado del jardín, hablaba con Bexit, su patrón alternando entre dorados alegres y rosas vibrantes. Captó la mirada de Daniel y sonrió, otro gesto humano que había adoptado con entusiasmo. Marcus Webb apareció al lado de Daniel con algo que olía a alcohol y probablemente infringía varias normas de seguridad. Así que te casaste con una princesa. Nunca te dejaré olvidar que lo llamaste solo un mensaje basura. En mi defensa, estaba entrando en pánico. Estaba sonrojado. Además, es justo. Se quedaron juntos observando la celebración. Humanos y Taban se mezclaban con un interés cauteloso pero genuino. El software de traducción trabajaba a toda máquina, y ocasionalmente, alguien de cada especie probaba la comida de la mesa de los demás con resultados mixtos. ¿Crees que durará?, preguntó Marcus en voz baja. La pieza que Daniel miró, la vio explicándole algo a un grupo de delegados humanos con gestos animados y patrones que pintaban auroras en el aire y sintió un nudo en el pecho. Creo que le dimos una mejor oportunidad que antes. Los tratados son solo palabras hasta que la gente decide honrarlos. Pero ahora ambas partes tienen una historia sobre por qué la conexión importa. Eso no es poca cosa. Reflexiones profundas del tipo que propuso matrimonio por accidente. Yo no propuse matrimonio. Murmuré un deseo. Y ella dijo que sí. O eres la persona más afortunada de la galaxia o el universo tiene un sentido del humor muy peculiar. Probablemente ambas. Conforme avanzaba la noche, Daniel y Sailor se encontraron junto a una ventana de observación, viendo pasar naves de ambas civilizaciones por lo que una vez había sido territorio en disputa. Naves humanas con sus diseños angulares y funcionales. Naves terrestres que parecían haber crecido en lugar de haber sido construidas. Sus cascos lucían patrones bioluminiscentes similares a los de sus creadores. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Seila, cuyo reflejo se veía en el aluminio transparente. Renunciaste a tu carrera, a tu estatus, a tu vida sencilla. Yo renuncié a traducir los argumentos de otros para construir algo propio. Eso no es un sacrificio. Es una mejora. Él la llevó a ella, sintiendo como sus patrones palpitaban bajo su piel. ¿Te arrepientes? No me arrepiento de nada. Aunque sí me pregunto cómo serán nuestros hijos. Daniel se atragantó un poco. ¿Hijos? No hemos hablado de hijos. Tenemos tiempo para hablar de ello. Los periodos de gestación de los Terán son más largos que los humanos, y la genética entre especies requerirá una importante consulta médica. Pero sí, eventualmente tendremos hijos. Su patrón cambió a un dorado travieso. ¿A esto le llaman los humanos lanzar una bomba? Se llama soltar una bomba. Y sí, eso es exactamente lo que acabas de hacer. Rió. Otro comportamiento humano que había adoptado, aunque el suyo incluía matices armónicos que lo hacían sonar como música. Entonces considéralo mi regalo de bodas. Futuras complicaciones que esperar. Se quedaron juntos junto a la ventana, observando cómo las naves cruzaban pacíficamente un espacio que casi se había convertido en un campo de batalla, y Daniel pensó en aquel momento, hacía 2 meses, cuando había susurrado un deseo en una cámara vacía. No esperaba nada. Tal vez vergüenza si alguien lo oía. Definitivamente no una respuesta. Pero Seila había estado allí y había dicho que sí. Y de alguna manera, aquel simple intercambio se había expandido a algo más grande que ambos.
Una demostración de que la conexión era posible incluso a través de las vastas distancias que separaban especies, culturas y caminos evolutivos. Tengo una pregunta, dijo Seila, cambiando su mirada hacia la curiosa Baielit. Siempre peligroso, pero adelante. ¿Qué fue lo que te hizo decir lo que dijiste? He estudiado la atracción humana, pero no entiendo del todo qué viste. Daniel lo meditó detenidamente. Resolviste problemas que todos los demás consideraban imposibles. Te importaba la paz no porque fuera políticamente ventajosa, sino porque habías visto el costo de la guerra y la odiabas. Te quedabas hasta tarde repasando protocolos culturales para no ofender a nadie accidentalmente. Eras brillante, amable y divertida de maneras que se traducían a la perfección incluso cuando nuestros idiomas no lo hacían. Sonrió. Y sí, eres hermosa, pero sobre todo vi a alguien esforzándose tanto como yo por lograr algo bueno en un lugar diseñado para el conflicto. Eso fue lo que me enamoró. Sus patrones brillaron con un dorado tan intenso que varios invitados cercanos se giraron para mirar. Esa es una excelente respuesta. Llevaban 2 meses practicándolo. Se notaba. Tras ellos, la recepción continuaba. 2 civilizaciones aprendiendo a celebrar juntas. Con cierta torpeza, pero con sinceridad. En 3 días, Daniel y Sailor partirían de la puerta de Meridian rumbo a la Tierra, donde ella sería presentada formalmente a su familia. En 3 semanas, viajarían al planeta natal de los Terán para presentaciones y ceremonias similares. En 3 meses, establecerían su residencia permanente en un mundo neutral y comenzarían a trabajar como consultores independientes en relaciones interespecíficas. Pero por ahora, permanecían juntos junto a una ventana contemplando estrellas que no pertenecían exclusivamente a ninguna de las 2 civilizaciones.